multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. León Olivé. En tiempos recientes, en todo el mundo se ha incrementado la aceptación de que las sociedades son culturalmente diversas. También hay una creciente conciencia de que el proyecto nacional de cada país debe desarrollarse con la participación de los diferentes pueblos indígenas y de otros grupos que tienen una cultura propia. Sin embargo, falta mucho por hacer para transitar de la aceptación de estas ideas al desarrollo y aplicación de políticas educativas, patrimoniales, culturales y sobre todo económicas que permitan valorar adecuadamente la diversidad cultural y fomentar el desarrollo armonioso y respetuoso de una auténtica sociedad intercultural. Tales políticas deberían también promover y garantizar el ejercicio del derecho de los pueblos a preservar su identidad y a contar con los medios adecuados para su florecimiento, así como el derecho a decidir sobre su patrimonio simbólico y material y a participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre la explotación de los recursos materiales de los territorios donde viven y sobre la canalización de los beneficios derivados de ello. Entre los grandes desafíos para avanzar en esa dirección se encuentran los crecientes ejercicios de poder y las ambiciones de control y de dominación de unas naciones y de unos pueblos sobre otros, así como la apropiación y explotación de recursos que no les pertenecen legítimamente, pero también juegan un papel importante las diferencias en la cultura, en la religión, en las formas de vida y de concebir el mundo, pues en muchas situaciones no se sabe o no se quiere convivir con quienes son diferentes. Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México. Este documento forma parte de la obra Estado, Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, publicado por el Programa Universitario México Nación Multicultural, UNAM, y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, México, 2009. Simpig, UNAM. Continúo. Las tensiones y los conflictos se han acentuado con la llamada globalización, la cual ha sido posible en virtud de desarrollos tecnológicos como los satélites y las redes telemáticas que han permitido el instantáneo flujo de información y de capitales por el planeta, así como las comunicaciones físicas que han facilitado el intercambio de mercancías y la interdependencia de las economías y las culturas de prácticamente todo el globo terráqueo. La transformación en las formas de producción de conocimiento y el surgimiento de nuevos sistemas científicos tecnológicos en la segunda mitad del siglo XX produjeron profundas transformaciones en las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Por una parte, hubo un incremento inusitado de fenómeno migratorio que ha forzado interacciones entre grupos con culturas y formas de vida diferentes con una intensidad jamás vista antes. Por otra parte, aparecieron formas más complejas mediante las cuales los países poderosos se apropian de los recursos de los países débiles, por ejemplo, de los saberes tradicionales y los recursos genéticos de sus ecosistemas. Todo esto ha producido niveles de exclusión y discriminación sin precedente, pero también nuevas formas de excluir y discriminar,
Las relaciones asimétricas, la exclusión y la discriminación son palpables en las relaciones internacionales y muy especialmente en las interculturales y afectan sensiblemente a los países del tercer mundo, exacerbándose en particular cuando se trata de pueblos originarios como los pueblos indígenas de América Latina. En cambio, todos los excluidos comparten en el resto de los habitantes del planeta la carga de los riesgos y los daños. Esta es otra de las nuevas asimetrías a las que hemos asistido con la globalización. Beneficio para una minoría en el primer mundo, pero un primer mundo que ya no está solo en el norte, sino que lo mismo está en América Latina que en la India o en China o Indonesia. Enormes ganancias económicas para un pequeño grupo de empresas generalmente transnacionales y exclusión de los beneficios y mayor carga de los daños para la enorme mayoría de los seres humanos. Interculturalismo y justicia social. Las anteriores consideraciones vuelven más urgente que nunca la discusión de un modelo de relaciones interculturales justas que sirva de base para diseñar políticas, para tomar decisiones y para guiar acciones tendientes a disminuir las desigualdades y las relaciones de dominación entre pueblos y grupos con diferentes culturas. Las dos tesis centrales de dicho modelo que quisiera comentar aquí son las siguientes. En las sociedades multiculturales, donde hay desigualdades y relaciones de dominación entre pueblos y entre culturas, debe establecerse con fundamento en un principio de justicia social, políticas de compensación, así como mecanismos de asignación diferencial de recursos en favor de los pueblos y de los grupos culturales que han estado en desventaja por largos periodos. Más aún, el mismo principio de justicia social justifica el derecho de los pueblos indígenas a participar en los procesos de toma de decisiones relativos al control y a la explotación de los recursos naturales de los territorios donde viven, así como sobre las formas de canalizar y distribuir los beneficios de dicha explotación. Los derechos económicos de los pueblos y el derecho a disfrutar de condiciones adecuadas para poder generar conocimientos y tecnologías, así como para apropiarse del conocimiento científico y tecnológico producido en otras partes, se fundamentan también en el mismo principio de justicia social. Examinemos entonces el concepto de justicia social involucrado en estas tesis. La justicia social. ¿Cómo concebir y cómo se podría justificar racionalmente un modelo de sociedad en cuyo centro se encuentre el concepto de justicia? La concepción de justicia que adoptaremos para este fin establece que una sociedad es justa y si cuentan con los mecanismos e instituciones que garanticen las condiciones y la distribución de bienes y de cargas de modo que se satisfagan las necesidades básicas de todos sus miembros. Las necesidades básicas de una persona son aquellas cuya satisfacción es indispensable para mantener sus capacidades y la posibilidad de que realice las actividades esenciales para llevar a cabo su plan de vida. Pero la determinación de cuáles son las necesidades básicas de las personas no debe hacerse de manera heterónoma, es decir, impuesta desde un punto de vista externo, sino que cada quien debe de manera autónoma decidir cuáles son sus necesidades básicas y cuáles son las formas aceptables de satisfacerlas de acuerdo con su cultura. Así puede ser que para los miembros de un determinado pueblo la pertenencia al mismo
no solo sea una condición necesaria de su identidad personal, sino que constituya una necesidad básica que merece ser satisfecha. Por consiguiente, en una sociedad justa debe darse las condiciones para la preservación y el florecimiento de ese pueblo. Sin embargo, en un contexto multicultural puede ocurrir que determinados planes de vida sean incompatibles con la satisfacción de las necesidades básicas de otros miembros de la sociedad. Por esta razón, para que una sociedad sea justa, debe cumplirse con otra condición: los planes de vida para los cuales sean básicas determinadas necesidades deben ser compatibles con la realización de los planes de vida de los demás miembros de la sociedad en el presente y en el futuro. Estas son las que podemos llamar necesidades básicas legítimas. Con base a estos conceptos es posible proponer un principio de justicia basado en la satisfacción de necesidades básicas, una condición necesaria para que una sociedad sea justa es que establezca los mecanismos que garanticen la satisfacción de las legítimas necesidades básicas de todos sus miembros. Este es el principio de justicia que fundamentaría, este es el principio de justicia que fundamentaría la necesidad de establecer mecanismos sociales de distribución de bienes, beneficios y cargos que se asignen a los pueblos indígenas. Tienen acceso a los recursos naturales de los territorios donde habitan, de manera que existan garantías de que puedan satisfacer sus legítimas necesidades básicas. Con base en el mismo principio es posible justificar las necesidades de establecer mecanismos para la distribución de recursos de manera que se compensen las desventajas y desigualdades que surgen de situaciones de asimetría y muchas veces de dominación y explotación a las que han estado sujetos los pueblos indígenas durante muy largos periodos, por las cuales se han visto privados de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas legítimas. Estos mecanismos deben también garantizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico necesario para comprender y solucionar sus problemas sociales y ambientales, pero más aún deberían asegurar que los pueblos indígenas gocen de las condiciones apropiadas para que les permitan generar ellos mismos los conocimientos y técnicas que requieren para comprender y resolver sus problemas. Esta es la parte de este artículo que les voy a leer hoy. No se pierdan la segunda parte para que demos continuidad a este artículo y den respectivamente su opinión, ya sea personal, crítica o simplemente pónganme una carita si han visto este video para continuar. Y les deseo una vida útil y feliz. Mi nombre es Laura Alicia. Hasta pronto.